Estamos aquí en la localidad del Arañado, en la provincia de Córdoba, donde hace muchísimos años que se viene celebrando la fiesta de la tradición gaucha, fiesta provincial y nacional de la tradición gaucha. Detrás mío tenemos este hermoso mural que nos invita a recorrer más el pueblo y nos invita a encontrarnos con alguien que nos va a contar acerca de locro, de gauchos y de folclore. 3, 2. ¡Vamos! Ahora sí, sobre la ruta provincial número 13, ingresando al pueblo, llegando desde el lado de Córdoba, ingresamos a lo que es el predio de ADEA, donde, tenemos detrás donde se celebra la fiesta del 25 de mayo de la tradición gaucha, ¿sí? Asociación Deportiva El Arañado. Y les habíamos comentado que alguien nos iba a informar un poquitito acerca de la historia de El Arañado y estamos junto a Ramón Alcántaro, Kiko para la mayoría. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un placer para nosotros, para la Comisión Municipal de Fiesta, que se hayan llegado hasta esta localidad para difundir lo que pasa, lo que transcurre aquí y la historia del pueblo. Así que en nombre de la comisión, muchísimas gracias por estar. Ramón es un integrante de la Comisión Municipal de la Fiesta de la Tradición. Encargado de prensa y difusión hace 26 años. El locutor de la Fiesta de la Tradición gaucha. Bueno, pero antes de entrar en lo que es la fiesta del 25 de mayo en El Arañado, queremos saber el origen del arañado, el nombre, de dónde proviene, qué significa. Exacto, sí, la verdad que siempre causa sorpresa en la gente que no conoce, incluso en la gente que pasa por esta importante arteria, ¿no es cierto? Que no olvidar que esta ruta provincial 13 continúa y se adentra en la provincia de Santa Fe, cambia de número, por supuesto, porque tiene el nombre de la provincia vecina, y termina en Cañada Rosquín, en la ruta 34. Entonces quiere decir que es una importante arteria, que si bien no es muy transitada por la gente de la región, sí, por ejemplo, por los camiones que van al puerto, que pasan y en gran manera por aquí. Bueno, la historia se remonta, esto es un hecho significativo porque a este lugar se lo conoce como El Arañado, a esta región, desde antes del comienzo de la patria, desde 1795. ¿Cómo es eso? Y sí, porque en ese entonces un propietario de esta zona, un señor de esta zona, Eusebio Luque, pide a la provincia, al entonces gobernador de la provincia Marqués de Sobremonte, pide 2 leguas de terreno que le sean donado en esta zona que era inhóspita, si se quiere, porque en la actualidad también, no tenemos en esta zona campos de buena producción. En ese entonces se decía campos con pocas ventajas. Entonces, para poder hacer la división del terreno, para poder mojonar el terreno, se usa como referencia, fíjate vos, no esta curiosidad, un árbol enorme. Algunos que lo conocieron dicen que tenía más de 1 metro de diámetro el tronco. Era un algarrobo en realidad, que es un árbol común de esta zona. Entonces, como no había otra cosa, no estaba dividido por sectores, no había nada, era todo campo. Entonces usan como referencia ese algarrobo. ¿Por qué? ¿Y cuál era la otra referencia? Ese algarrobo estaba cerca de un arroyo que pasa a 2000 metros de aquí, que es el arroyo Calchín. Entonces, la gente que ya vivía en esa zona, que era muy poquita, como no es zona de lluvias, llevaban a los animales a tomar agua al arroyo. Y veían que en el algarrobo, descansaban a la sombra del algarrobo y veían que estaba marcado por la garra de los pumas, habitantes naturales de esta región.
quiero decirles que todavía hay en esta región, en algunos montes cercanos, cada tanto se puede avistar algún puma, ¿no? Es natural. Entonces, cuando se hace la división del terreno, se menciona el algarrobo arañado, así como suena. Nadie dice arañado, casi arañado, arañado. Claro, entonces, y se toma esa palabra así como referencia. Entonces, y esta figura así en los archivos. Todo lo que te estoy diciendo está tomado de un escrito de Efraín Bischoff, un escritor que hace poco que falleció, pero muy conocedor. Así que figura en los archivos de la provincia así. Bueno, después empiezan a llegar otros habitantes, siempre hablándote de... Todavía no existía la población. Mira que hablamos de más de 200 años, que se lo conoce así. Ya más adentrado se empiezan a formar estancias, la estancia de Alberto Juárez, a la postre fundador del pueblo, y en el año 1911 pasa el ferrocarril por el pueblo, y aquí otra curiosidad, ¿qué nombre se le pone al lugar? Aquí pasa un ramal, en ese entonces unía la ciudad de Villa Rosario con Las Rosas en Santa Fe, y bueno, obviamente la gente se empieza a construir alrededor de ese lugar. Y el pueblo, todavía no pueblo, el lugar se nace con el nombre de San Alberto. Por eso van a haber cooperativas, empresas, negocios que llevan... Por eso la iglesia... Por eso la iglesia de San Alberto. Porque a la postre queda como patrono del pueblo. La curiosidad también es que en algún momento se dan cuenta de que ya había existido un San Alberto en la provincia de Córdoba, que está en la zona de Traslasierra. Ustedes lo habrán oído. Entonces la necesidad de cambiarle tal vez el nombre. Hubo que cambiarle el nombre y bueno, se consensúa en dejarle el nombre que ya tenía la zona, que era el Arañado, y a partir de ahí empieza a llamarse el Arañado. Este lugar que ya va a cumplir 112 años cumple ya. El Arañado, así que bueno, así es como surge. Ese es el origen del pueblo. Ese es el origen del pueblo. Ese realmente es el origen del Arañado. Por eso tenemos el monumento a los orígenes, que lo habrán podido visualizar ustedes, que está en la entrada del pueblo, que es un algarrobo simbólico, porque en realidad el algarrobo de que estamos hablando estaba al suroeste de la localidad, a 4 kilómetros de la ruta. No existe más, ya fue volteado. Lo que vieron ustedes es simbólico, obviamente. Bueno. Y después, con el correr de los años, nace lo que es la fiesta de la tradición gaucha. Exacto, otro orgullo de los arañeros. Exacto, que es lo que los lleva a ustedes a tener una fiesta primero provincial y recientemente nacional. Bueno, ¿por qué surge hacer esta fiesta en un pueblo chico? Porque a veces imaginamos que las fiestas son de las grandes urbes y no de los pueblos chicos, pero no es así. ¿Por qué surge a quién se le ocurre la idea? Eso también es curioso, porque cuando recién mencionaba las estancias que habían en la zona, ¿qué hacían? Cada 25 de mayo se reunían en una de las estancias, iban los dueños, los peones, la gente que trabajaba en la zona, a celebrar el Día de la Patria. Y bueno, ahí ya se les ocurrió... alguno tocaba la guitarra, alguno cantaba, empezaron a llegar invitados. Entonces cada 25 de mayo se hacía eso. Y empezó a convocar cada vez más gente. Y eso un poco de inmigrantes, porque un poco de inmigrantes italianos, porque en la zona debe haber, y otro poco paisanos. Criollos. Sí, efectivamente. El pueblo se forma mayoritariamente con personas provenientes de Italia, del Piemonte, de otras zonas también. Y después empiezan a llegar la gente que trabaja, la gente que tenía que trabajar en las estancias. Uno de los que llega también como propietario es Alberto Juárez, que ya les mencioné. Y bueno, justamente en el año 37, como vieron que era mucha la concurrencia,
y habían invitado al director de la escuela primaria de entonces, decide hacerlo en el pueblo. Dice, esto estuvo bueno, así dice textualmente. ¿Por qué no lo empezamos a hacer en el pueblo? Y en el año 1938 lo empiezan a hacer en el pueblo. Y acá es notable cómo funciona eso de que nadie es profeta en su tierra, porque la fiesta se empieza a hacer grande no con la gente del Arañado, sino con la gente que venía de afuera, claro. Hasta el punto que en el año 1958, el ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, era varillense, Juan Palmero, hace los trámites para que la fiesta se oficialice, para que quede oficializada como fiesta provincial de la tradición gaucha por decreto 10.618 de ese año 1958, y dice el decreto que a partir de ese año la fiesta provincial de la tradición gaucha se va a realizar en el Arañado y será feriado local en esa localidad para poder llevar a cabo los festejos. Bueno, y ese año invitaron a gente de otras provincias, a tal punto que en el año 60 llegan delegaciones de Chile y Uruguay. Yo creo que la atracción principal eran las domas. En ese entonces eran domas, no jineteadas como ahora. Te recuerdo que ahora lo hacen con caballos reservados, que están enseñados a bellaquear. En aquel entonces no, los juntaban en los campos, caballos salvajes. Así que imagínate lo que era. Cada uno que traía... Y desde el primer entonces hasta ahora, ¿se va manteniendo más o menos las mismas actividades o comenzó, no sé, como con un acto, con una doma y después con el tiempo se fue cambiando? No, básicamente fueron siempre igual. O sea, han cambiado muy pocas cosas. Otra cosa que también es de destacar, si ustedes se fijan en la programación de cada año, van a ver que el 24 de mayo se festeja el gran fogón de las tradiciones. Solo nosotros podemos darnos el lujo de decir fogón de las tradiciones. A ver, contanos por qué. Y porque se hacían al aire libre. ¿Vos te imaginás un 24 de mayo? Lindo frío. Al aire libre. Entonces, a veces se hacía hasta en 2 lugares. Se hacían en 2 lugares en el pueblo y la gente se trasladaba de un lugar a otro. Y se hacían grandes fogatas. Ustedes tendrán conocimiento por la fogata de San Juan. Bueno, para mitigar el frío. Por eso el nombre de fogón. Esto nunca se va a llamar festival ni nada por el estilo. Siempre será el fogón de la tradición, rememorando lo que se hacía. Obviamente cuando se construye el Salón de Asociación Deportiva Arañado, se pasan a hacer, ¿no es cierto? Pero igual te puedo asegurar que a veces hay días de mayo que son terriblemente fríos, que a veces esperamos gente y a veces nos cuesta salir a nosotros. Imagínate la gente. Entonces básicamente la fiesta siempre fue igual, o sea, el primer día se hace el fogón de las tradiciones, al mediodía el locro popular, que esto también es de destacar. En un entonces el locro era gratis, como también lo era gratis el asado del 25 de mayo. Fíjate lo importante de esta fiesta. Como el 25 de mayo, que es el Día de la Patria, a la mañana se hace un desfile cívico-militar, desfilan agrupaciones gauchas, se hace en la Plaza Libertad. Entonces, como venía mucha gente de afuera, los productores de la zona, no todos, algunos donaban vaquillonas y se asaban el 25 de mayo y para darle de comer a toda la gente que venía, o sea, la gente comía gratis.